Fuimos a probar sonido esa mañana temprano y ya había un montón de gente y pudimos probar un ratito nomás porque se empezó a correr la bola de que estábamos probando y cada vez venía llegando más gente y probamos como a las 10 de la mañana, un horario insólito, y nos tuvimos que ir porque ya venía mucha gente. Yo en esa época vivía en Palermo y como lo transmitía Canal 13, yo veía por así en la tele, digo, mirá, está yendo un montón de gente, qué lindo, qué sé yo qué. Y para mí era muy fácil. Yo vivía cerca de Santa Fe y Coronel Díaz. Digo, agarro Santa Fe, doblo la 9 de julio, salgo atrás del escenario. Y yo, tranquilo, salgo a las 7. Y digo, llego tranquilo, así todo. Eran las 8:40 y yo estaba a 10 cuadras del escenario. No podía avanzar y veía que era imposible que llegara. Tuve que dejar el auto en cualquier lado y, y agarré y me fui corriendo, no sé, 6 cuadras, una cosa así, una locura, porque aparte el problema es que no era como cualquier otro show. A las 9 empezaba la transmisión del show por Canal 13. Ellos estaban haciendo la nota ahí de presentación del concierto, todo, y faltaban 10 minutos y yo no había llegado. Y cuando llegué, así, fui corriendo directamente a la consola. Avisé que había llegado y me querían matar. No me lo olvido más. Pero por suerte tuve casi 2 horas de show para que las cosas se tranquilicen y después me putearan, pero con más cariño. ¿Cómo te va, Charly Alberti? Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Nervioso segundos antes? Sí, por supuesto, ¿Sí? ¿no? Sí, los nervios necesarios. ¿Los de Z también son necesarios? Excitación. Ansiedad. A mí me los trasladaron porque estamos ahí nomás. ¿Cómo anda, Cerati? Bien, se mezclándose nervios necesarios, innecesarios, todos juntos. Se rumoreaba desde hacía unos meses, nosotros estábamos de gira en el exterior y había una posibilidad de que se iba a hacer el ciclo Mi Buenos Aires querido, y dentro de ese marco que poder tocar en la 9 de julio. Nosotros habíamos tocado en un lugar que no existe más, que era la bajada de la 9 de julio hacia Libertador, antes de que se hiciera la autopista Ilia, y ahí habían ido como, no sé, 100.000 personas. Soda cerró ese del Festival de la Democracia, pero eran muchos artistas. No teníamos conciencia de cuánto podía ser la convocatoria para un evento gratuito, y nos superó ampliamente. Nosotros pensábamos que podía ser entre 50 y 100.000 personas, y bueno, no, fue muchísimo más, por suerte, ¿no? Y en este escenario de la 9 de julio, esta noche aquí, Charly Alberti, Zeta Bosio, Gustavo Cerati, Soda Stereo. Hay algunos componentes que hicieron esa noche especial. Aparte de que una banda como Soda tocara en la 9 de julio, hecho que no es habitual, fue climáticamente una noche divina, no había viento, no había cosas que me pudieran perjudicar para hacer mi trabajo. Y fue, la verdad, que ideal. Había una atmósfera, un clima tan alucinante, había mucha emoción, era imposible abstraerse al ámbito, al lugar, o sea, era muy fácil distraerte. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Fue el pico más alto de convocatoria de Soda, y tener así un reconocimiento tan masivo fue muy fuerte, único e irrepetible. En ese momento era impensado. Y hay mucha gente que no le gustaba Soda Stereo, le empezó a prestar atención. O sea,
creo que fue tan demoledor esa convocatoria y tan amplia, que a quien no le gustaba Soda dijo, a ver, lo voy a escuchar un poquito. Porque también Soda en un momento fue una banda muy castigada por la crítica musical. Y eso terminó con todo. Como dijo el poeta, nada más queda después de eso. Con la sonrisa de Carlitos. Nada nos libra. Buenas noches, Buenos Aires. Aquel show, ¿entre cuáles Sí. estuvo? ¿Entre los mejores o los peores de Soda? ¿Qué puntaje le pondrías? Fue tan emotivo que no puedo ser objetivo. Ni fue el mejor, estoy seguro que técnicamente no fue el mejor, muy seguro. Tenemos un montón de shows muy buenos, montones, pero no hay comparación. Yo le pondría, si tendría que calificarlo, un 7 o 8 puntos. Pero tiene un componente que me es difícil calificarlo porque es un recuerdo imborrable para mí y para todos los que estuvimos ahí. ¡Socorro! ¡Los amo! Estoy desesperado. Soy tan vulnerable a su amor. En tu trabajo particular, 30.000 watts de potencia, 60 cajas a los costados del escenario. Era un armado medio inédito para la época. ¿Se quedaron cortos? Sí, pusimos no solo eso en el frente, sino teníamos torres demoradas a los 100 metros y a los 200 metros. Y nosotros teníamos previsto eso, hasta 200 metros. El Mangrullo yo estaba a 35 metros del escenario, normal para un estadio o para un lugar así, no tan lejos. Pensá que en un estadio de fútbol, desde donde el escenario hasta el punto final son unos 70 metros. Entonces, acá con esta otra fisonomía, digamos, del lugar, que es más a lo ancho, por el ancho de la avenida. Obviamente, yo en la posición que estaba nunca pude comprobar cómo se escuchaba al final de todo, porque el escenario estaba a la altura de la avenida Belgrano y había gente hasta la autopista. Yo veía, o sea, pasando hasta San Juan, nunca vi tanta gente junta. No podía creer que estaba ahí. Soltaba la consola y me iba hasta el costado y miraba para atrás y no terminaba nunca de ver gente. Tengo esa imagen absolutamente clara de ver gente sentada en el borde de la autopista 25 de mayo, que estaba a más de 10 cuadras. O sea, una locura. Hay vecinos de Montserrat, San Telmo, de la zona, que vivían en pisos altos que llamaron a la policía porque dicen que había oscilaciones como si fuera un terremoto. Sé que de los barrios linderos, ahí los cercanos del centro, sí se escuchaba bastante. Tuve que darle mucho volumen de acuerdo a la cantidad de gente que había. Usamos el equipo a pleno, lo más que se pudo, lo más fuerte que se pudo. Sé también que se escuchaba desde muy lejos, hasta me han dicho que se escuchaba en la boca, por ejemplo, que sería bastante alejado. ¿Cuál fue el mejor momento del show? Desde mi posición yo veía el obelisco, veía el escenario y más atrás el obelisco. La Ciudad de la Furia me parece un momento muy alto, en todo ese contexto. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Un hombre al lado prefiere la noche. ¿Cómo estaba Gustavo de ánimo? Porque por un lado era toda una gran fiesta, pero por el otro lado, pocos días después, el 3 de enero, falleció el papá Juan José, que venía luchando hace rato contra un cáncer terminal y por lo cual había compuesto además T para Tres. Juan José ya estaba mal, estaba delicado,
Y por eso te digo, era un momento muy emotivo, ¿viste? Como el pico máximo de la banda, como un esplendor absoluto. Y personalmente Gustavo estaba como no sabía cuándo se iba a resolver la situación de su papá. Por su cabeza habrán pasado muchas imágenes o muchas cosas, muchas sensaciones. De para tres. Es absolutamente imposible para mí describir lo que siento aquí, con todo esto. Gracias por venir. Para ese entonces la gira Animal llevaba más de 1 año y medio, habían tocado pocos días antes en la cancha de Newell's, la semana anterior en el estadio Kempes de Córdoba, y me imagino cierto nivel de cansancio, de saturación y algo de desgaste tal vez. No sé cómo estaba ahí la cosa entre Gustavo, Charly, Zeta. Después de ahí, ¿viste? Fue difícil. Era como, ¿viste? Ya, ¿qué más podíamos hacer? Y por el otro lado, todo lo que se estaba viviendo internamente. Canción Animal fue el disco que más tocamos en vivo. Todos los discos nosotros lo presentábamos 1 año, nos duraba las giras más o menos eso, 1 año y hacíamos otro disco y así sucesivamente hasta Canción Animal. Y ahí se extendió más y la cantidad de shows que hicimos fue infernal. No solo que hicimos la gira Animal, que fueron 40 shows solo en la Argentina, sino por toda Latinoamérica. Fue una paliza hermosa, digamos, muy exigente, pero también, como vos decís, produjo cierto desgaste en todas las partes. Nosotros, hasta que no paramos antes de Dínamo, nunca tuvimos vacaciones en 7 años. Nunca paramos ni para descansar. Yo nunca entendí cuándo componía Gustavo, porque no parábamos. No es que, bueno, como hacían otras bandas, bueno, nos dedicamos 1 o 2 meses a componer, después 1 o 2 meses a grabar. No pasaba eso. O sea, todo muy así, tac, 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 muy intenso. Y eso creo que la 9 de julio y todo eso, eso ya llegó ahí como a un punto fuerte. No hablaré del final por ninguna razón. Esa noche no hubo prácticamente incidentes. ¿Crees que hoy sería posible hacer un show de rock de esa envergadura en las calles de Buenos Aires? Imposible. No hubo robos, no hubo, no sé, piñas, no hubo rotura de vidrios. Yo creo que hoy es imposible. No se puede hacer un entierro en paz. O sea, es una época muy diferente. Y lamentablemente, ¿no? ¡Chau!